Ir al médico, independientemente de cuál es tu condición sexual, es algo que no nos gusta. Primero porque vamos con la incertidumbre de qué es lo que me va a decir, qué es lo que tengo, y también con el dolor o con los síntomas que están asociados a la causa de por qué voy al médico. Con lo cual, si además a eso añadimos la sensación de miedo de que quizás me van a juzgar, pues el dolor se multiplica por dos. Cuando hay miedo, cuando hay dolor emocional, el físico se multiplica. Un médico lo que tiene hace son pruebas diagnósticas. Y en lo que se tiene que enfocar es en aliviar el sufrimiento, independientemente de con quién me acueste, de con quién me levante, de a quién quiera, a quién no quiera. No tiene nada que ver la condición sexual con el dolor. Vas a juzgar todo, porque vas a activar las zonas del cerebro que tienen que ver con el juzgar, con el etiquetar. Y cuando ves esa ternura, esa comprensión, al médico le tiene que importar tres pepinos el sexo de la persona que está allí cuidando. Para muchas personas del colectivo, ir al médico no siempre es un momento bonito. A veces hay miedo a explicar quién eres, a tener que justificar tu identidad o a sentir que tu realidad no encaja en la fórmula de la persona. Pero también existen profesionales que entienden algo fundamental, que la medicina no puede ser buena medicina si no es inclusiva. Hoy hablamos con una doctora que representa justo eso, una mirada abierta, humana y respetuosa hacia la diversidad. Porque cuidar la salud también significa sentirse visto, sentirse escuchado y sentirse respetado. Bienvenida, doctora Alegría. Qué placer tenerte aquí. Un placer. Qué ilusión. Bueno, veo que tiene ahí un invitadito, el perrito Paco está también Os contigo. presento a Tango, a Tanguito. Tango, la había No pasa entendido mal. nada. Saluda, Tango. Sabes que Hola. tiene que ser bienvenido porque si no va a estar por aquí ladrando. Estoy en casa. Él sabe que hoy me voy de urgencias y está pegadito a mí. Entonces, bueno, aquí se va a portar. Me ha dicho que se va a portar bien, así que estupendo. Perfecto, perfecto. Porque mira, precisamente te agradezco todavía más que esté hoy aquí y más antes de una urgencia, que siempre hay que ir con la cabeza bien libre y limpia de todo para ir inspirada. Y por eso pues te agradecemos todavía más que esté hoy aquí con nosotros, de verdad. Carmen. Gracias. Te toca ya. Pues mira, doctora, para muchas personas LGTB el ir al médico sigue siendo todavía, aún hoy en el siglo XXI, un momento muy incómodo. No se sienten seguros, no creen que puedan contarlo todo por miedo a la represalia, por miedo a la crítica, por miedo a la quizás no formación del profesional. En tu caso, ¿por qué crees que todavía cuesta tanto sentirse seguro hablando de identidad o de vida personal en la consulta? Ir al médico, independientemente de cuál es tu condición sexual, es algo que no nos gusta. Primero porque vamos con la incertidumbre de qué es lo que me va a decir, qué es lo que tengo, con ese miedo de que no sabemos, independientemente de cuál sea nuestra condición sexual. Y también con el dolor o los síntomas que están asociados con la causa de por qué voy al médico. Con lo cual, si además a eso añadimos la sensación de miedo de que quizás me van a juzgar, como tú muy bien dices, pues el dolor se multiplica por dos. Cuando hay miedo, cuando hay dolor emocional, el físico se multiplica, se agranda. Entonces, te diría que en la consulta, mira, cuando viajas en avión y cuando sobrepasas Europa o sobrepasas América y te asomas por la ventana y te das cuenta de que no hay fronteras, de que cuando nos separamos un poco del meollo en cuestión, vemos que el mundo no entiende de fronteras, somos nosotros los que colocamos. Pero cuando tú estás sobrevolando, no sabes distinguir si estás sobrevolando. Ahora que estamos en el conflicto bélico de Oriente, estoy convencida de que ahora no hay muchos aviones, pero los que están pasando por ahí no saben si están por encima del Líbano, por encima de Irán, por encima de Israel. El mundo es global. Pues lo mismo diría yo con el tema de la condición sexual. Cuando estás en la consulta, se deshacen las fronteras. El médico se fija en un ser humano, independientemente del sexo, independientemente de su condición sexual. El médico lo que quiere es aliviar su sufrimiento. Y por dentro, cuando nos asomamos a una radiografía, cuando nos asomamos a una prueba diagnóstica, los análisis no distinguen. Bueno, algunos sí, si vamos a buscar hormonas femeninas, pero una radiografía, salvo que vayas a ver y eres muy experto en la apertura, por ejemplo, pélvica a la hora de favorecer el parto, si tú enfocas un número, enfocas otra cosa,
no, salvo que seas antropólogo, anatomopatólogo y sepas muy bien distinguir las medidas, un médico lo que tiene antes son pruebas diagnósticas y en lo que se tiene que enfocar es en aliviar el sufrimiento, independientemente de con quién me acueste, de con quién me levante, de a quién quiera, a quién no quiera. No tiene nada que ver la condición sexual con el dolor. El dolor no entiende de fronteras, ni entiende de sexos, ni de clases sociales, ni de números de ceros que tengamos en la cuenta corriente. El dolor es universal. ¿Te has sentido tú, por ejemplo, con tus compañeros y compañeras, sientes que hay esa visión de la medicina? ¿Sientes que hay esa visión de estamos viendo a un ser humano, a una persona y no a una orientación sexual? Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que sí. Porque sería muy de tontos, ¿no? El hecho de que depende de cuál es tu orientación sexual, el tratamiento va a ser uno u otro, o las pruebas diagnósticas que vas a solicitar siendo profesional van a ser unas u otras, o la forma de palpar un abdomen va a ser diferente. Yo creo que un buen profesional, como tú decías, da igual que seas médico, que te dediques a cualquier otra cosa. Decía Howard Gardner, que me encanta, no puedes ser buen profesional si antes no eres buena persona. Entonces, si eres un buen profesional, estoy convencida de que la condición sexual no forma parte de cómo te vas a comunicar con la persona que tienes enfrente. Ujú. De hecho, la profesión de la medicina, también como enfermera que fui años es muy vocacional. Si está ahí es porque quiere estar ahí, ¿no? Y porque quiere ayudar a las personas, porque es un servicio a los demás, ¿no? Entonces, muchas veces yo por lo menos en mi experiencia, en mi época en Barcelona, sí que veía que había muchas personas dentro del sistema sanitario que estaban ahí solamente por dinero, pero no estaban realmente por vocación. Yo creo que eso también es como la diferencia, ¿no? El ver a la persona o el ya empezar a clasificar o a identificar a personas dependiendo de determinadas circunstancias de su vida o de su vida personal, si así Claro, lo acabas de resumir muy bien. Si no tienes empatía, si no tienes compasión, si no tienes de verdad la capacidad de servicio, de querer acompañar al otro en su dolor, de querer acompañarlo en el proceso desde el inicio hasta el final, independientemente de que el pronóstico sea mejor o peor, si no partes de ahí, si no eres un buen profesional, que es la frase fundamental, ¿por qué no eres una buena persona? Vas a juzgar todo, no solo su condición sexual, vas a juzgar la forma en la que entra en la consulta, vas a juzgar la forma en que viste, vas a juzgar si ha dicho una frase con una buena entonación o no, te va a gustar o no te va a gustar su voz, su mirada, vas a juzgarlo todo, porque vas a activar las zonas del cerebro que tienen que ver con el juzgar, con el etiquetar, con el decir, mira este y a qué horas viene y fíjate cómo va vestido y no sabe explicar lo que le pasa y puntos suspensivos, ahí podemos poner lo que tú quieras. Cuando activas la zona del cerebro del juzgar, del separar, del criticar, pero yo creo que cuando estás de verdad con la bata puesta y el fonendo al cuello centrado, yo cuando estoy con un paciente, o sea, lo único que me importa es buscar los síntomas que me ayuden a hacer un buen diagnóstico y cuanto antes procurar alivio. Ujú, exactamente, el procurar ese alivio. ¿Ves tú desde tu experiencia, ves tú la diferencia cuando una persona, por ejemplo, se siente libre de poder hablar, ¿no? De poder decir quién es, sea por lo que sea, por lo que haya ido a ti? Puede ser por X motivo, ¿no? Puede ser una enfermedad de transmisión sexual, puede ser por X motivo. ¿Sientes que cambia eh, la consulta cuando el paciente tiene esa libertad? Es que si no hay una buena confianza con el profesional y el paciente, la relación médico-paciente está perdida. Con lo cual, yo llevo 35 años de médico y sí que es verdad que hace 35 años esta libertad de decir, bueno, pues mi pareja es una mujer o mi pareja es un hombre, independientemente del sexo que yo tenga, eso hace 35 años estaba, digamos que todavía era un poco tabú, pero ya felizmente hemos avanzado en todo tipo de cuestiones sociales, de cuestiones emocionales. Ahora a mí me encanta ver que los jóvenes van acompañados incluso de su pareja y
independientemente que sean del mismo sexo, además es fantástico el hecho de comprobar la ternura, ¿no?, de la pareja. El hecho de que están pendientes, de que si se tienen que quedar allí con un gotero, el que está pachuchito, el otro o la otra les está cuidando con amor. A mí eso me encanta. ¿Y a quién no? ¿No? Claro, ¿Y a y quién no? eso, pero a mí lo que me gusta es comprobar la ternura, comprobar el amor independientemente del sexo. O sea, cuando hay amor Ujú. de verdad, se nota, porque es algo que es una energía que ilumina la estancia, no se puede meter debajo de la mesa. Y cuando ves esa ternura, esa comprensión, esa capacidad de cuidar, porque el amor no deja de ser cuidado, al médico le tiene que importar tres pepinos el sexo de la persona que está allí cuidando. Ujú. Claro, te entiendo perfectamente y eso de verdad que yo lo sigo viendo como si, como en un mundo ideal, ¿no? Hay muchas personas, muchos profesionales, hoy tengo a una de ellas delante, que lo viven así y que lo experimentan de esa manera, lo ven con naturalidad. Pero sí que hay muchísimas personas que se han sentido juzgadas y hay muchísimas personas que han recibido comentarios incómodos en la consulta, ¿no? Se han sentido como Por el propio criticados profesional. Por el por propio el propio profesional. profesional, por desgracia, sí. Pues Mira, hace 2 años hicimos la presentación de la plataforma oficial en España, en Barcelona, y teníamos un médico que nos contó precisamente eso, el hecho de que estaban empezando a formar a los profesionales sanitarios, sobre todo él es médico de familia, pues precisamente para practicar esa medicina inclusiva que parecía que no había llegado por lo menos a su centro. Estamos hablando de Barcelona, que es una de las ciudades mucho más, ¿no?, adelantada a todo lo que tiene que ver con inclusión, con protocolos, etcétera, por lo menos lo que yo he vivido también. Y efectivamente se hablaba de la medicina inclusiva, pero como algo que se tenía que aprender. De hecho, él dijo que no, que en la carrera no se hablaba de ello. Se tenía un modelo muy hetero, ¿no? Patriarcal, si lo llamamos de esa manera, para el paciente. Entonces, él se había encontrado como médico con otros compañeros y otras compañeras que no lo veían de esa manera, ¿no? Como tú, normal y como debería verse realmente. no lo sé, no te puedo decir, posiblemente él tuviera una visión eh, más amplia que la mía. Yo tengo la suerte de que, ya te digo, a lo largo de estos años, es que incluso tengo compañeros que no esconden su condición homosexual y que cuando acaba la jornada laboral, su pareja va a buscarles y sonreímos y charlamos y con toda la naturalidad. No lo sé, qué triste que a estas alturas todavía te... Pero es que lo malo de la carrera de medicina es que es una carrera que no está enfocada ni en la inclusión, ni en la compasión, ni en el escuchar. Es una, por lo menos ahora quiero pensar que hemos avanzado, no solo en los modelos inclusivos, sino en ver que no somos órganos aislados, que somos un ser humano completo. Entonces, cuando nos enfocamos en el ser humano no tiene sexo, o sea, es ser. Y la esencia no tiene sexo. Y cuando nos enfocamos en que detrás de un estómago que duele, detrás de una pierna que duele, detrás de un corazón que va acelerado, detrás de cualquier otra cosa, detrás de todo eso, hay esencia. Y la esencia nada tiene que ver con el sexo. Y eso, pues tendría que ser de primero de medicina. No lo sé, yo estudié hace muchos años y yo sí que eché de menos asignaturas como el aprender a escuchar, el aprender a dar malas noticias, el aprender a acompañar, el aprender, como tú dices, a no juzgar. Pero no juzgar en todos los sentidos. Pero cuando te centras en el ser, cuando tú estás hablando con la otra persona y le estás mirando a los ojos con la verdadera capacidad de decir que no se me escape ni un sola rendija por donde yo pueda de verdad acercarme con amor, ayudarle. Y cuando hay amor, en cuanto aparece la palabra amor, todo lo demás se borra. Entonces, yo a esas personas que a día de hoy todavía no han entendido, yo les diría que vuelvan otra vez a replantearse si de verdad quieren estar ejerciendo la medicina. La medicina o cualquier otra profesión que tenga que ver con el hecho del contacto humano. Desde la consulta, este diálogo pone de relieve una tensión estructural en el modelo médico tradicional, históricamente centrado en la enfermedad y no en la persona.
Durante mucho tiempo, la formación sanitaria ha priorizado lo técnico y biológico, dejando en segundo plano competencias esenciales como la escucha, la empatía o la comprensión de la diversidad. Desde una mirada sistémica, esto refleja un sistema formativo que reproduce una visión limitada del paciente, donde las realidades identitarias y sociales quedan fuera del enfoque clínico. Cuando la medicina comienza a integrar una perspectiva más inclusiva y humanista, el foco se desplaza hacia la persona como totalidad, no solo hacia sus síntomas. Escuchar, no juzgar, y comprender el contexto vital del paciente no son añadidos opcionales, sino parte fundamental del cuidado. En ese sentido, la medicina inclusiva no es solo una cuestión de protocolo o formación específica, sino un cambio de paradigma que es pasar de tratar órganos a acompañar seres humanos. Una buena pregunta que se podrían hacer ellos mismos, ¿no? También para reflexionar si realmente están donde quieren estar, ¿no? Pero lo que tú dices Bueno, también, el tema de la... Perdona. no te decía que es tan tonto como decir no voy a tomar ese tren porque el maquinista es homosexual. Pues, es así de tonto el hecho de a día de hoy todavía tener prejuicios. O sea, es que no me suena un poco como a chiste. Ujú. Fíjate qué absurdo lo ves tú, ¿verdad? Y qué naturalizado está en otros sitios. Lo que quería decir, lo que tú has comentado de la carrera de medicina es cierto, el tema del escuchar, de la compasión, ¿cómo lo has desarrollado a lo largo de los años? Porque imagino que también tienes unos valores que te han inculcado, ¿no? De pequeña en tu casa y eso te ha hecho ver la vida de otra manera. Sí, bueno, la suerte es que yo tuve, siempre digo que tuve los mejores padres, pero claro, eso parece una frase hecha. Pero para mí, si yo tuviera que volver atrás y retroceder, no podría elegir padres que me apoyaran desde el minuto cero, porque yo decidí ser médico cuando tenía 4 años, cuando entonces sí que ni siquiera había prejuicios de homosexualidad. Cuando yo empecé a ejercer la medicina, los prejuicios eran de que las mujeres no podían ser médicos. Imagínate, cuando yo empecé a trabajar me decían, pero usted será la esposa de don Manuel, porque don Manuel había sido el médico que había pasado por allí unos meses antes, ¿no? Y no entendían. Y, y parece que estamos hablando del Pleistoceno, pero estoy hablando de mi propia experiencia profesional. No encajaba que una médico les dijera, túmbese en la camilla y cuéntame qué le ocurre. Imagínate. Pero sí que tuve padres que desde el minuto cero confiaron en mí y que efectivamente me inculcaron valores estupendos, eh, como puede ser el hecho precisamente de la humildad. Mi madre me inculcó la humildad y la alegría, y mi padre me inculcó la bondad y el perdón. Y me lo inculcaron como quien, no sé, como si me estuvieran haciendo una especie de transfusión sanguínea. Y tú imagínate el poder que tienen los padres cuando eres niño, ¿no? Y desde el minuto cero yo podría contar montón de anécdotas, montón de recuerdos, y todos tienen que ver con esos valores. Entonces, la mezcla es muy sencilla y sales al mundo y te das cuenta de que felizmente cuando tienes en el maletín de urgencias esos valores, el hecho de que en la carrera no te los hayan otorgado o te hayan hecho estudiarte de memoria el ciclo de Krebs o todas las proteínas que tiene la hemoglobina, ya ves tú para qué las necesitamos a la hora de ayudar a un paciente, ¿no? Pues dices, vale, yo tengo que ir a buscar respuestas a otro sitio. Entonces yo siempre digo que los mejores maestros son mis pacientes y de mis pacientes he aprendido. Y sobre todo los pacientes que han atravesado una enfermedad seria, una enfermedad en la que cuando uno ve la muerte cercana, se replantea los valores, se replantea los paradigmas y tengo la suerte de aprender con verdaderos sabios y aprendo todos los días. Has dicho que tienes muchas anécdotas. Yo quiero escuchar un par de ellas, porque a mí eso me encanta. Esas experiencias que has tenido tú en tus 35 años de carrera ya. Te puedo contar que ya que estamos en una charla en la que estamos hablando de la inclusión y todavía conservo la cartita que me dejaron precisamente una pareja de unos 25 años de jóvenes
uno de ellos eran pareja ambos, 2 varones además guapísimos, educadísimos y yo encantada de que estuvieran en urgencias porque da gusto cuando atiendes a gente con ese nivel de educación, ¿no? Y uno de ellos tenía muchísimo dolor de estómago, sentía que estaba angustiado, que tenía mucho dolor, que estaba muy mal. Yo me centré, le escuché, el otro estaba en la consulta, pero como en un segundo plano, y le pregunté. Y cuando descarté cualquier causa física, le dije, digo, ¿hay algún dolor, pero emocional, que esté escondido detrás de esto? Y entonces miró al fondo de la sala donde estaba su pareja y miró y le dijo, ¿ves? Yo sabía que discutir tanto tú y yo no iba a ser bueno para mí. Y miré hacia atrás y entonces le dije, digo, me parece que yo no soy aquí quien tiene que poner remedio ni medicinas, yo no tengo medicinas. Digo, tomaros el tiempo que necesitéis para charlar, os voy a asegurar que este ratito va a ser vuestro, voy a respetar vuestra intimidad. Digo, si quieres le puedes dar un abrazo, y se quedaron allí abrazados, ¿no? Y se fueron salieron, la persona que entró con dolor salió completamente resplandeciente, sonriendo, aliviada, contenta, pero la otra persona, el otro varoncito que estaba 2 metros y medio atrás, pegadito a la pared cuando entró, y cuando yo le dije, no, si es que el tratamiento eres tú, escucha, abraza, deciros las cosas que tengáis que decir, digo, os dejo un largo rato y luego si queréis podéis acabar la jornada en casa ya con un encuentro más estrecho aún si queréis. Y se fueron curados, ambos. Y después me mandaron un ramo de flores, una caja de bombones y una nota. Y la nota todavía la tengo entre mis papeles porque era fantástica, porque me emocionó el hecho de que se molestaran, no tanto ya en ir a comprar las flores y los bombones, como en escribir de su puño y letra una carta de gratitud muy amorosa, muy bonita. Pero lo que más me quedó fue la cara de sorpresa cuando yo dije, el tratamiento eres tú, acércate. Y se dieron un abrazo y charlaron y por supuesto el dolor de estómago que era tan hiriente cuando llegó desapareció. Qué mirada más amplia y más. Claro, es que no solamente somos cuerpos, somos emociones, somos tantas cosas que cuando te encuentras a un profesional de la medicina que también mira ahí, que también pone el foco ahí, pues, madre mía, qué bonito, ¿no? Y Qué tengo por ahí, agradecido también la profesión, ¿no? me gustó cómo se transformaron sus caras y cómo salieron. Cuando uno conecta con el amor, yo siempre digo que el amor es una vibración, una energía. Créeme que es que yo estoy convencida de que si hubiera habido una especie de artefacto que fuera capaz de en ese momento medir la frecuencia, es que se iluminó, el box de urgencias se iluminó y el pasillo cuando salían también estaba transformado, solo por su paso. Y fíjate que tú te fijas, valga la redundancia, te fijas en esos Es, detalles que normalmente no se suele fijar uno, y menos en urgencia. Carmen, pero, pero es que esa es la esencia de la vida. Es que Es que si alguien, o sea, no sé cómo explicarlo, si, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, pero a veces están gritando, ¿no? De aquí estoy, mírame, fíjate, date cuenta. Las soluciones muchas veces están ahí. El 90% de las causas de las personas que van a urgencias son emocionales y por lo tanto hay una, hay una medicina. Yo tengo un maletín de urgencias, el real, en el que tengo los fármacos para las arritmias, para la tensión, para las crisis de glucemia, para todas las patologías que uno puede encontrar en un libro de medicina. Y luego tengo el maletín de urgencias para el alma. Y créeme que el maletín de urgencias para el alma es el que más utilizo. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que una persona necesite un gotero, mira, me decías de anécdotas, ¿tenemos tiempo que te cuente otra anécdota? por supuesto. Esta tiene que ver con el dolor, que es una de las causas más frecuentes de ir a urgencias. Llegó una mujer de unos 70 años llorando desesperada porque llevaba incluso ya bastantes años en la unidad del dolor, que es donde uno va cuando su dolor es tan crónico y tan intenso que ya el resto de especialistas no saben qué hacer. Y había llegado a la dosis máxima de morfina. La morfina es la sustancia que se usa
morfina y similares, cuando el dolor es muy grave, muy acuciante y muy intenso. La morfina tienes que ir subiendo de dosis y llega un momento en que el límite de dosis es el límite, o sea, no puedes ir subiendo más. El cuerpo se va acostumbrando a ese fármaco como se acostumbra a todos, con lo cual deja de ser efectivo. Y en la unidad del dolor le habían, no desahuciado, pero le habían dicho, no hay más que hacer, no podemos hacer ya más por usted. Y llegó a urgencias llorando. Y me dijo, no sé qué va a ser de mí. Y estaba realmente angustiada porque su dolor era realmente crónico e intenso. Tú sabes que en urgencias, en cualquier especialidad, como el dolor no se puede medir como si fuera la fiebre, pues dices de 0 a 10, en la escala de 0 a 10, ¿cuánto es su dolor? Y la mujer, entre lágrimas, me dijo, no, es que no puedo decir que es un 10, es que yo diría que es un 100. Bien, le pusimos los fármacos vía intravenosa, que es la vía que se utiliza cuando quieres de verdad calmar una causa física intensa y grande, y se me ocurrió preguntarle, Charo, ¿usted con qué canción se enamoró? Me miró y me dijo, hace mucho tiempo de eso. Sí, sí, pero ¿usted recuerda con qué canción se enamoró? Ya no está. Digo, no se preocupe, dígame con qué canción se enamoró y vamos a hacer lo posible para que esté. ¿Con qué tiempo tan feliz? Me miraba porque ella estaba en la camilla y yo estaba inclinada sobre la camilla. Y la buscamos, ¿no? En ese momento cogí mi teléfono y buscamos la canción y se la puse. Y empezó automáticamente de forma inconsciente a sonreír. Sorprendida, entre sorpresa y gratitud. Y digo, ¿usted se acuerda de la letra? Digo, yo no la conocía, pero vamos a intentar cantarla juntas. Y empezamos a cantar. De hecho, es una canción que se me ha quedado ya y que parece que forma parte de la banda sonora de mi vida. ¿Por qué se me ha quedado? Porque empezamos a cantar. Subí el volumen al ver el efecto terapéutico de la canción que estaba produciendo en Charo. Subí el volumen. Ella estaba en la camilla con su gotero puesto, pero para cantar se levantó un poquito. Y entonces le dije, ¿y se anima si quiere a que la bailemos juntas? Como empezó a escucharse mucho jolgorio, llegaron los enfermeros, empezaron a llegar auxiliares, el celador, y algunos incluso se animaron a acompañarnos en la fiesta entre comillas, y a bailar con nosotros. Bueno, el dolor, cuando acabó la canción, le pregunté, Charo, ¿cuánto le duele ahora? Dice, ay, no sé, y se miraba como hacia adentro, como intentando medir su dolor y dice, bueno, lo podemos dejar en un 2, en un 3. Me pareció fantástico. Pero espera, ahí no acaba la historia. Cuando acabó la canción yo dije, ay Dios mío, se me ha olvidado que en la consulta de al lado tengo a una mujer con una crisis de migraña. La migraña es un dolor de cabeza también intenso. Entonces fui corriendo a pedirle disculpas y le dije, discúlpeme, y me dice, no, doctora, no la quite la canción, que a mí también se me está quitando mi dolor de cabeza. Imagínate. Un efecto rebote, qué barbaridad, Entonces fíjate. ahora yo les digo a los pacientes cuando me siento pobre de medicinas realmente para el dolor, porque ya no podemos aumentar la dosis, siempre le digo lo mismo, ¿con qué canción se enamoró? Wow. Fíjate, medicina para el alma, medicina para el alma. Sí, porque mira, el alma necesita un cuerpo que la sostenga, necesita una mente que la ordene, necesita un corazón que la escuche y necesita también la esencia, el propósito, la parte sagrada, que es la que no tiene seso, la que no tiene miedo, la que no tiene dolor, pero está sustentada con el cuerpo. El cuerpo hay que tratarlo bien porque es el que sostiene todo lo demás. Ujú, efectivamente. Y aparte, en salud mental, fíjate, hablamos mucho de validación. La validación también es un término importantísimo y ¿cómo influye sentirse aceptado precisamente por tu Es fundamental. médico en la salud global de una persona? Porque es súper importante que te tomen también en serio, ¿no? Que validen lo que estás diciendo. Eso es algo que debería ser también no de primero de medicina, sino de primero de primaria, aprender en las escuelas. Pero fíjate, independientemente de la edad que tengamos, digamos que la autoestima es algo que se gesta más en la infancia, ¿no? De cómo nos trataron. Por eso yo me siento muy afortunada de que mis padres me otorgaran
un concepto, un valor importante. Me escuchaban, me querían, me aceptaban, hiciera lo que hiciera y siempre buscaban el lado de alentar, ¿no? Que es lo que tienen que hacer los padres. Querer sin condiciones no es más que decir, bien, hoy te vas a quedar castigado porque has metido la pata, pero eso no quiere decir que te quiera menos por eso. Ahora, eso sí, el castigo te va a caer. Tuve la suerte de tener una buena autoestima. Digamos que sí, que una infancia querida es importante para lo que tú dices de la autovalidación. Pero la buena noticia es que una cosa es la autoestima y otra el autoconcepto. Y la autoestima, digamos que tiene mucho que ver con la infancia, pero el autoconcepto da igual la edad que tengas. Y el autoconcepto es cómo te valoras tú. Y cuando tú entiendes que el valor que tú tienes es lo que vas a otorgar a todos los que te rodean y es como el mundo te va a mirar a ti, y eso es así tal cual. Y el día que sales con la cabeza gacha, parece que sales como pidiendo permiso para existir, vas a encontrar con tiburones que están en la sociedad, que te van a mirar como si fueras una carpita y te van a dar. Pero la buena noticia es que el autoconcepto se puede trabajar. ¿Y cómo se puede trabajar? Pues acariciando a un perrito, por ejemplo, abrazando y haciéndote abrazar, intentando levantar la moral de alguien que está todavía más triste que tú, dedicándote a hacer cosas que te gusten, contemplando una puesta de sol. Todas esas cosas que físicamente mejoran el estado de salud en todos los sentidos. Entonces yo les digo a mis pacientes, eh, cosas que le gusten, cosas que le inspiren, rodearse de personas que efectivamente te mejoran los niveles de oxitocina. Entonces, si está rodeado de personas que se quejan entre ellas y que tienden con la mirada crítica, a ver lo peor de todo lo que nos rodea, por favor, huye de ahí, porque entonces ni te van a validar ellos, ni te van a dejar espacio para que empieces a validarte tú mismo. Es sencillo, una cosa es la autoestima y otra el autoconcepto. Y cuando entiendes que el autoconcepto, como la palabra indica, depende de ti, empiezas digamos que si no te gusta estar en la sabana, dices, no quiero estar aquí, no me gusta este paisaje. Bueno, pero diría Jim Rohn, no eres un árbol, si no te gusta dónde estás, muévete. Pues te vas a la selva o te vas al desierto o te vas a la estepa o te vas a la dehesa. Pero te puedes ir. Creo que ahí falta mucha valentía, ¿no? Muchas veces por el hecho de también quedarse en lo cómodo, en lo que yo llamo la zona de disconfort, porque se habla mucho de la zona de confort, pero hay muchas personas que están en zona de disconfort y como es lo que ya conocen, se quedan ahí. Entonces, precisamente esos detalles que tú dices te ayudan a salir de la zona en la que estés y a probar otras, ¿no? Otras situaciones, probarte a ti también y conocerte mejor. Sí, por eso yo te decía que aprendo de mis pacientes, porque salir de esa zona de confort o de disconfort, o como queramos llamarla, de la comodidad de decir esto es lo que siempre he hecho y aquí sé más o menos moverme y uy, de ahí para afuera el abismo. Pues fíjate, cuando la vida, que a todos nos va a dar alguna vez porque no podemos elegir las circunstancias, nos va a caer el obús y una enfermedad muy grave, por ejemplo, es un obús que te cae, ¿no? Pues una vez que te cae el obús, digamos que ese abismo se convierte en camino. Entonces, por eso te decía que yo soy muy afortunada, porque aprendo de mis pacientes y cuando un paciente, bien por un problema físico grave o por un dolor del alma grave, la noche oscura del alma, ¿no? Que diría Juan de la Cruz, una vez que atraviesas la noche oscura del alma, sales iluminado, sales renovado. No, ya no te quedas ahí donde estabas. A veces una enfermedad grave es una forma de avanzar, es un impulso es la emoción es el que te mueve, ¿no? No, no quiero estar aquí, me mueve. La emoción es la que te mueve, es el motor que te lleva donde quieres estar. Entonces, esos pacientes que aprenden con las penas son los grandes maestros para que los que no estamos todavía enfermos espabilemos y aprendamos por las buenas y digamos, no voy a esperar a que me diagnostiquen un tumor de mal pronóstico para aprender a agradecer la vida. Ujú. ¿Tienes la sensación tú, por ejemplo, claro, en urgencia hay muchísimos casos, pero tienes la sensación de que hay mucha población, independientemente de la orientación sexual, de todo, los grupos minoritarios, etcétera, etcétera, que somatizan demasiado? Mira, es que, como te decía, el alma necesita el cuerpo para expresarse y la mayoría de los problemas de esta era nuestra tienen que ver con el estrés, tienen que ver con la soledad, tienen que ver con el miedo, tienen que ver con lo que tú muy bien decías
de sentirme o no sentirme aceptado, sentirme o no sentirme incluido. Tienen que ver con muchas cosas que no se pueden medir en unos análisis, ni se pueden pesar, ni se pueden sacar en una radiografía. Pero como no somos capaces de escuchar esa parte no medible, empezamos a tener síntomas en el cuerpo y el cuerpo susurra. Al principio susurra, no duermo, he perdido el apetito, no puedo concentrarme, me duele el cuello, me duelen un poco las articulaciones. Pequeño susurro, no puedo concentrarme. Como no le hacemos caso y seguimos en la vorágine de querer rendir y de querer estar a las expectativas de todos los que nos rodean y nosotros mismos, que somos nuestros mayores enemigos cuando ponemos todo en contra nuestra, pues luego ya empezamos a tener síntomas reales. Pues tengo erupciones en la piel, tengo dolor de estómago, como el jovencito que fue a urgencias, parece que me cuesta subir escaleras, empiezo a tener otra serie de síntomas, tengo crisis asmáticas. Y cuando el cuerpo ya es incapaz de comunicarse contigo de otra forma nada más que, ¡paf!, ahí te va el pepinazo, pues después tengo un tumor o tengo un infarto o tengo enfermedades más serias. Pero si tiramos el hilo conductor, los primeros son susurros. Siempre los primeros signos es que no son ni síntomas, son pequeños signos y son susurros. Que se trata de escuchar, ¿no? Y de escucharles, ¿no? Porque muchas veces no tenemos el tiempo ni queremos tener el tiempo de escuchar ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, Claro. yo de verdad que valoro mucho en tu caso, porque yo trabajo muchos años en urgencia, el sacar precisamente el tiempo para escuchar al paciente. Qué Sí, importante es. por eso estoy yo en urgencias, porque en otras especialidades hay una especie de reloj en el que cada paciente tienes que atenderlo en 10, 15 minutos, el tiempo estimado. Y en urgencias no hay tiempo. En urgencias, pues hay pacientes a los que puedes solucionar el problema en 15 minutos y hay pacientes que tienes que estar charlando con ellos una hora. Sí, pero nadie te va a decir que te has pasado de más o de menos tiempo. Por eso me gustan las urgencias. Ujú. Pues ya somos dos, Carmen. Ya somos dos. Yo lo echo de menos, la verdad. ¿Para qué voy a mentir? Carmen, sí que me gustaría, porque de verdad a mí me hubiese encantado trabajar contigo. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo tuve, y de hecho le doy un abrazo gigante a la distancia a Dolores Marzo, doctora bueno, ya está jubilada de urgencia en Barcelona, en el Hospital del Mar. Yo aprendí muchísimo con ella. Era también una persona que se paraba mucho a escuchar. Era una persona, sigue siendo una persona muy empática. Y recuerdo que era un ejemplo para los residentes que caminaban con ella, ¿no? Que los ve, ¿no? Con la carita de estamos aprendiendo, vamos a ser médicos, ¿no? El ego por delante. Pero ella bajaba mucho a la tierra a esos residentes. Y me gustaría mucho que tú, en tu caso, y más hablando de todo lo que hemos estado hablando al principio, del tema de la inclusión, del tema de ver a la persona y no otra cosa, ¿qué le diría a precisamente a esos estudiantes, a esos residentes que están casi acabando la carrera, que ya mismo están con el paciente codo a codo, mano a mano? ¿Qué les diría a esas personas, a esos futuros profesionales de la medicina? Lo has descrito muy bien porque yo también fui médico que estaba con su bata blanca recién puesta y con su fonendo al cuello paseando por las salas del hospital como si fueras la persona más importante en aquel momento y fueras capaz de que la vida de todos dependieran de ti, ¿no? Lo has dicho tú muy bien. Esa especie de ufanismo, yo creo que tiene que ver con todos los años de carrera repitiendo palabras raras, ¿no? Como esternocleidomastoideo, desoxirribonucleico, y esperando que en la vida cotidiana las puedas pronunciar y te das cuenta de que todo eso no sirve para poco. La humildad, mira, hace no mucho tuve la suerte de que me dieran la medalla de oro al mérito colegial, que eso que te lo den los tuyos es un premio que para mí a mí me emocionó. No es lo mismo que te den un premio en otra parte, ¿no? Pero que te lo den los tuyos. Y en el mini discurso que yo pude decir, les explicaba que lo más importante, ahora que estoy ya cerca de la jubilación, había tres pilares fundamentales. La humildad, cuando eres joven, la humildad, que es la que te da la vida
cuando te das cuenta que todo el bagaje que has aprendido en la carrera, si no le pones al lado el amor y no le pones al lado la gratitud, no sirve para nada. Entonces, la humildad al principio es la que te enseña a saber dónde te tienes que colocar. Y si no te colocas tú, te va a colocar la vida. El amor durante todo el proceso y lo que da mm, significado a toda tu vida profesional cuando llegas al final es la capacidad de saber agradecer lo afortunado que has sido de estar en el contacto con la enfermedad, pero en este lado de la mesa, aprendiendo que la vida es importante sin necesidad de haber atravesado todos los procesos a los que has acompañado, pero con la bata puesta. Entonces, eh, a mí me encantaría que esos jóvenes entendieran, primero de todo, que va a pasar muy rápido su vida profesional y que traten a las personas que van a empezar a pasar en breve por su vida como tratarían a sus seres más queridos. Yo le digo a los residentes que están conmigo, ¿cómo tratarías a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu novio, a tu novia, a tu hijito? Cuando empiezas, como decíamos al principio de la charla, cuando dejas atrás los prejuicios y lo único que ves son seres que están sufriendo, automáticamente aparece todo lo demás. O sea, todos los valores se colocan detrás de una mirada con compasión cuando estás viendo un ser que está sufriendo. Y lo estás viendo con los mismos ojos que verías a un ser querido. Qué maravilla, Carmen. Qué bonito y qué sabias palabras, de verdad. Ojalá haya muchas personas que nos escuchen, que recordemos que eso, que la medicina es un mundo maravilloso y de verdad súper interesante y, bueno, para mí una etapa muy bonita de mi vida, pero no olvidemos que no que somos humanos y que somos seres humanos, que tratamos con seres humanos. No estamos tratando con máquinas, no estamos tratando con inteligencia artificial, estamos tratando con personas y somos personas tratando a personas. Así que desde aquí, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, que hayas dado ese mensaje de normalidad, también de naturalidad en todo lo que tiene que ver con toda esta temática. Y bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y un placer, Carmen. Un abrazo de esos grandes apapachaditos que levanta el Otro para ánimo ti. y todo. Un Chao, abrazo. chao.